Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Quiero empezar este tema preguntándoles, eh, ¿el miedo te paraliza o el miedo te empuja? ¿De qué manera reaccionas ante una crisis? Toda esta situación que pasamos con la cuarentena, el virus, fue una crisis, pero también tenemos crisis personales. ¿Sí? Tenemos conflictos emocionales que nada tienen que ver con esta cuarentena. Por supuesto que la cuarentena nos trajo y nos dejó muchas cosas, pues tanto negativas como positivas. Este tema es lo positivo versus lo negativo de las crisis. Eh, ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante esto? ¿Cómo reaccionas ante las pequeñas alarmas? El miedo es un factor que ayuda o te perjudica en este tipo de situaciones. En temas anteriores les he platicado del miedo, pero este miedo no nos permite muchas veces ver el mundo de posibilidades y oportunidades que tenemos ante una crisis. Este miedo hace que solamente veamos lo negativo. Pues bien, les explicaré un poco más de cómo pueden usar de trampolín una crisis. Y no solo esta crisis de la cuarentena, esta crisis mundial, sino una crisis personal, ¿sí? Llámese un divorcio, llámese desempleo, cuando los hijos se van de casa para independizarse, puede que también entremos en cierta crisis. Buscamos preservar nuestra especie. Les voy a hablar un poco del instinto de conservación. Reaccionamos de una manera inmediata ante cualquier alarma. Entonces el cerebro manda una señal y reaccionamos de forma brusca. Depende de la situación, pero buscamos siempre huir, pelear. En otros casos, como les decía, nos quedamos paralizados. El miedo es el que hace que reaccionemos de esta manera. Entonces, ¿a ti cómo te hace reaccionar el miedo ante una alarma? Un ejemplo es cuando vas a cruzar la calle, ves hacia los dos lados, no pasa ningún carro a tu vista, no ves que venga ningún carro. Confiado, confiada, te pasas la calle y de repente, a media avenida, escuchas un sonido fuerte de un claxon. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas ante esto? Por tu cabeza en un segundo pasan miles de cosas. Corres, te quedas paralizado, maldices, reaccionas de manera violenta. ¿Cómo reaccionas? ¿Sí? Aquí mostramos un enfoque limitado ante la adversidad, pero al reaccionar de esta manera mostramos nuestro modo de operación en base a lo ya acostumbrado. ¿Por qué? Porque nadie nos habla de la pérdida, nadie nos habla de cómo reaccionar en una crisis, cómo utilizamos el miedo que nos provocan esas alarmas. Anécdotas miles podemos tener acerca de pequeñas alarmas ante las crisis, pero preferimos no actuar, preferimos decir, ay, ya cuando pase ya veré qué hago, pero ahorita no me quiero preocupar por eso negativo. No es negativo siempre y cuando tengamos que buscar cómo fortalecernos ante esta situación. El evadir temas acerca de pérdidas, acerca de crisis, lo único que nos hace es personas débiles con miedo, ¿sí? Miedo a la pérdida, miedo al fracaso,
Entonces, aquí estamos buscando sobrevivir y bloqueamos nuestras fortalezas. Todo esto se da en segundos o se puede prolongar. El ejemplo que les ponía del auto que se acerca hacia ti y reaccionas de manera brusca o no reaccionas, pero también puede ser una crisis prolongada, ¿sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, un divorcio, en donde es una crisis muy prolongada. ¿Por qué? Porque sabes, el detonante es, o esas pequeñas alarmas, es la falta de atención, las peleas constantes, a lo mejor el desinterés. Y tú tienes esas pequeñas alarmas, pero por miedo no vas a reaccionar, o vas a reaccionar agresiva, o vas a reaccionar quedándote estática, para ver si eso pasa, para ver qué sucede. Y lo único que está sucediendo es que te está absorbiendo esa crisis y no quieres ver que estás en una crisis. Entonces, al olvidar nuestras fortalezas, no vemos los recursos que tenemos y lo que podemos usar para salir de esta adversidad con éxito. Ahora, quiero que reflexiones acerca de tus recursos: amor propio, creatividad, reinvención, optimismo, confianza, apreciación. Si contamos con estos recursos tan poderosos que hacen que tengamos conciencia de la situación, nos va a dar la oportunidad de resetearnos y reenfocar. Cuando una computadora se queda trabada, cuando una computadora ya no reacciona, ya no te abre los programas, no te descarga las apps que tú quieres, ¿qué pasa? Hay que resetearlo, sí, hay que reiniciarlo. Así lo mismo con nuestra vida. Cuando estamos bloqueados por ciertas situaciones llamadas crisis, hay que resetearnos, hay que reenfocar, detenernos, pensar que estoy haciendo mal y no permitir que el miedo domine, porque si no, no podemos reenfocar nuestra vida. ¿Cómo y por qué del miedo? Es natural sentirlo, porque no estamos acostumbrados a mantener nuestro cerebro en alerta. Si nosotros nos mantenemos en una alerta constante, sería muy desgastante. No podemos vivir de ese modo. Entonces, vives de un modo relajado o enfocado en tu día a día, en tus actividades. Cualquier alarma te va a provocar ese miedo. Entonces, al detonarse, lo primero que vas a responder es con el instinto, ¿sí? Y la reacción que tú tengas va a ser dependiendo a lo que tú estás viviendo, ¿sí? Ahora bien, si no podemos controlar el miedo ante una alarma, sí podemos aprender a tomarlo como apoyo. Podemos transformarlo en un recurso, como la concientización de nuestras fortalezas. Porque el miedo no debe ni puede dominarte, pero sí lo puedes utilizar como trampolín para salir aireado de estas crisis. Aquí hay que romper patrones. La manera en que todos reaccionamos o la manera en que se busca resolver este tipo de situaciones no puede ser sobre un patrón, porque no todas las situaciones son las mismas, ni todas las personas somos las mismas, ni nos va a afectar de la misma manera. Aquí hay que utilizar otras fortalezas, que es confiar en ti, en tu ser, y probar que eres más grande que la situación en curso, que nada te va a detener para que tú sigas haciendo tu vida. Hay cosas que son inevitables, sí. Hay cosas que no están bajo nuestro control, también. Pero hay que tener esperanza, hay que aprender a ver las señales, esas señales a las que le llamamos la patadita para despertar.
Por último, con los recursos anteriores, encontrar la solución, terminar y seguir adelante, aprendiendo y valorando el futuro para poder trabajar en algo mejor. No puedes quedarte siempre viviendo en esa crisis. No puedes vivir con constante miedo. Tienes que confiar en ti, tienes que tener fe, tienes que tener esperanza, sobre de ello trabajar, que el miedo que tienes sea tu fuerza para salir aireado de la situación. Entonces, esto también depende de la flexibilidad que tengamos, ¿saben? Porque si no eres flexible, no te adaptas al cambio, la resistencia y los apegos te van a hacer que esta transición de la crisis sea más tardada, más dolorosa. Ahora, sabiendo de todos estos recursos, que tú tienes el poder, ¿te vas a quedar en donde estás o los vas a utilizar? Te voy a decir una manera fácil de utilizar estos recursos, ¿sí? Tus fortalezas. Todas tus fortalezas, más los recursos, te van a ayudar con estas crisis. Hay que priorizar, hay que poner atención a lo que te aqueja, pero pregunto antes de avanzar. Cuando ya detecté qué es lo que me está quejando, cuando ya detecté qué es lo que me está provocando esta crisis emocional, pregunto, ¿tienes solución? ¿Yo puedo dar esa solución? En este caso, por ejemplo, de la cuarentena, preguntamos, ¿tienes solución? Sí. ¿Yo puedo dar esa solución? No. ¿Para qué preocuparse de más? Sí, afuera hay mucho ruido, afuera hay muchas noticias, afuera hay mucha información, ya sea buena, ya sea mala, pero hay demasiado. Entonces, tomar lo que necesitamos y desechar el resto, porque si no nos estamos saturando de tanta información, de tantas cosas, que el miedo empieza a actuar. Entonces, cuando tomas lo que necesitas de cualquier crisis, de cualquier situación, va a tener la solución y tú tienes esa solución, pero hay que trabajar, no va a llegar sola, hay que poner manos a la obra y dejar de hacer lo mismo, reinventar, hacer otro modo. Si el primero no me funciona, bueno, pues intento otro, siempre hay miles de posibilidades, siempre va a haber algo más. Entonces, cambiar el modo de operación nos va a dar resultados distintos, porque un modo de operación obsoleto no va a resolver nada. Poner al corriente mi mente en cuanto a la situación, informarme, ¿sí? La mente no sigue lo que no ve y debes planearlo primero y plantearte para que el cuerpo lo siga. Entonces, tu mente manda a tu cuerpo, pero si tu mente no conoce algo, no va a reaccionar. Entonces hay que programar nuestra mente a algo positivo hacia la solución de esta crisis. Imagínalo, siéntelo y acciona. Eso es lo que tienes que hacer. Tal vez, y dependiendo de la situación a resolver, no tenga resultados inmediatos, porque todo esto lleva un proceso. Como les digo, hay que trabajarlo, pero no quiere decir que no puedas reevaluar y hacerlo de otra forma. Recuerda que las posibilidades son infinitas, solo es cuestión de ver desde distintas perspectivas y puntos distintos. Si tú logras moverte y ver la situación desde otros puntos de vista, bueno, vas a encontrar más posibilidades y la solución va a ser mucho más fácil. Y cuando eres constante y persistes, los resultados serán aún más exitosos. Ante la adversidad no nos queda más que buscar soluciones. Y así poco a poco, bueno, lo negativo que dejan estas crisis se convertirán en un mundo de posibilidades y saldrás fortalecida, fortalecido, y tu salud mental, física, anímica ya no se van a ver comprometidas.
Entonces, agarrar el miedo como trampolín. ¿Para qué? Para que nuestras fortalezas, más los recursos que tenemos, la fe, la esperanza, la confianza, el amor por nosotros, nos ayude a salir aereados, ¿sí?, de todas estas crisis que podamos vivir en la vida. No nada más la cuarentena. Cualquier crisis emocional, personal, te va a servir todo esto. Si tienes alguna duda acerca de este tema, me puedes escribir, me puedes dejar tu comentario aquí abajo del video. Igual voy a dejar mis redes sociales para que me puedas contactar y así yo poder comunicarme contigo y resolver tu duda. Y me voy dejándote una reflexión. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Piénsalo. Si tú no accionas, nadie va a poder sacarte de alguna de las crisis que estés pasando. Todos tenemos algo que sanar. Hay que trabajar duro para poder sanar. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme, gracias por ver este video y nos vemos con algún otro tema. Muchísimas gracias.